sexual, que también es otra de las áreas que se abordan acá y que ve este protocolo, es cualquier conducta que una persona realice por cualquier medio, algún requerimiento de carácter sexual, no consentido por quien los recibe y que amenacen, perjudiquen su situación deportiva o el acceso a una competencia deportiva. Es importante que nosotros entendamos que cada una de estas conductas pueden ser en el ámbito deportivo reclamadas bajo este protocolo y solicitar a las organizaciones deportivas que activen este protocolo una vez que se encuentren adecuadas. Pero que si no se da en el ámbito del deporte, en el ámbito deportivo, en el ambiente deportivo finalmente, lo pueden hacer a través de los tribunales competentes cuando se produzca en otra circunstancia. La discriminación hoy día a través de la ley Zamudio será su tribunal de su domicilio, el más cercano. Cuando se trate de maltrato o acoso o abuso, también lo podrán hacer en este caso a través de los tribunales competentes o a través de las denuncias ante el Ministerio Público, cualquier persona que vea que esta situación le está afectando. Pero cuando se trate en el ámbito deportivo, y eso es lo importante a entender hoy, es que se va a dar a través de el inicio de este protocolo. Las personas podrán acudir hoy ante sus organizaciones deportivas para que ellas sean quienes revisen esto, vean lo que está sucediendo y por supuesto los apoyen. ¿En qué plazo? ¿Qué debemos saber nosotros como organizaciones deportivas? Yo creo que acá tenemos profesores del área de la actividad física y el deporte que van a tener que tratar y trabajar con muchas organizaciones deportivas. Y lo importante hoy día es que ellos tengan el conocimiento para poder ayudar a estas organizaciones desde su constitución o lo que hoy día están tratando de hacer, o ya son una institución deportiva para que se puedan adecuar. Pero ustedes van a tener finalmente esa oportunidad de poder decirle a las organizaciones deportivas qué es lo que deben saber. En este caso, ¿en qué plazo se debe adoptar el protocolo? Son 6 meses desde que esto fue publicado en el Diario Oficial, o sea, tenemos hasta el 21 de marzo para que esto se adecúen los protocolos de las organizaciones deportivas, para que se adecúen los protocolos de las organizaciones deportivas y así puedan hacer aplicable este protocolo. ¿Cómo se adopta este protocolo? Bueno, las organizaciones deportivas deberán llamar a una junta extraordinaria con 15 días de anticipación y, por supuesto, adecuar dentro de sus estatutos que el protocolo de abuso o acoso establecido por el Ministerio del Deporte forma parte también de sus estatutos y, por lo tanto, lo va a tener que hacer ante un notario con un ministro de fe también, pero va a tener que realizarlo por escritura pública. Adicionalmente, allí va a nombrar quién es el responsable institucional y ese responsable institucional debe tener antecedentes intachables. Hay antecedentes que van a tener que, por supuesto, solicitarle a este responsable institucional, quien posteriormente se va a hacer cargo de recibir las denuncias, tramitarlas, abrir expedientes y en caso que esas conductas tengan caracteres de delito, van a tener que inmediatamente proceder ante el Ministerio Público para poder entregar los antecedentes. Y cuando se trata de niños menores de edad, niños, niñas y adolescentes, va a tener que hacerlo con mayor premura que las 48 horas que establece el protocolo, lo tiene que hacer de manera inmediata. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales que tienen las organizaciones deportivas una vez que se adecúan a este protocolo? Bueno, toda organización tiene el deber de difundir el protocolo, además de establecer políticas institucionales contra las conductas vulneratorias y hacerlas accesibles a todos sus integrantes por las vías materiales o digitales más prontas posibles. Tener además constituidos y operativos sus órganos de disciplina interna, o sea, ellos van a tener que tener su tribunal de honor, en este caso, o aquellos que ellos creen a través de sus propios estatutos operativos. ¿Por qué? Porque aquí también van a tener que jugar todos los entes de la organización deportiva para poder velar porque esto se produzca de manera integral, tanto con la información, tanto con la educación que van a tener que realizar, como también después ver qué es lo que sucede con cada caso. Además, el directorio tiene la obligación de mantener un registro interno de los casos y de las sanciones
que se apliquen en virtud de esta ley, de la ley 21.195. Y aplicar, por supuesto, al personal que contratan. Van a tener que solicitarles desde ahora, una vez que se adecuan a los estatutos, certificados de antecedentes penales para fines especiales, un registro de violencia intrafamiliar, solicitud de información respecto de inhabilitaciones que le afectaren, por ejemplo, para tener a su resguardo o cuidado niños, niñas y adolescentes, y además la realización de una evaluación psicolaboral por competencia. Como también establecer, en caso que tengan un recinto deportivo a su resguardo, van a tener que en los espacios físicos, en las instalaciones deportivas, tener ciertas medidas, como les doy un ejemplo, hay muchas otras situaciones que se producen en el protocolo, pero una de ellas también puede ser que ellos tengan vidrios en las salas que, por ejemplo, de halterofilia, van a tener que tener vidrios para poder estar mirando hacia el interior, qué es lo que está sucediendo en ese entorno deportivo. Ya no existen más los espacios cerrados, sino que tiene que estar disponible para la vista de todos. ¿Cuáles son las sanciones que tienen las organizaciones deportivas que, adecuando sus estatutos y no cumpliendo el protocolo, no activándolo en el momento de recibir una denuncia, ya no van a poder recibir los beneficios del Estado, como por ejemplo lo es el Fondeporte, y tampoco las organizaciones deportivas profesionales, por ejemplo, van a poder acceder a las franquicias tributarias, en este caso de la ley 20.019. Esos son hoy día, aparte de las sanciones personales, penales que vayan a tener cualquier persona que en caso de tener antecedentes o en caso de que los antecedentes den para trasladarlo al Ministerio Público, pueda traer aparejado una posible sentencia emitida, por supuesto, por los tribunales penales. En caso de una denuncia, ¿qué debe hacer? Y esto es importante, ¿qué debe hacer la organización deportiva? Recibida oficialmente la denuncia por las conductas que se establecen en el protocolo, debe establecer contacto de manera rápida y expedita con el denunciante, sea de manera personal, telefónica, electrónica o por cualquier otro medio disponible dentro de un plazo máximo de 48 horas. Esto era lo que yo les decía adelante, 48 horas. Si los hechos denunciados afectan a un niño o niña adolescente, se deberá comunicar de la manera más diligente posible con sus padres tutores, estableciendo contacto con ellos de manera inmediata. Además, deberá abrir un expediente y mantener un registro documental respecto de cada uno de los denunciados y evaluar los antecedentes y la naturaleza de los hechos denunciados, empleando en ellos los conocimientos y la experiencia de forma de discernir si tales hechos revisten o no caracteres de delito. En el caso que revistan caracteres de delito, va a tener que trasladarlo al Ministerio Público inmediatamente. En tal caso, el responsable institucional deberá denunciar los hechos al Ministerio Público o Carabineros de Chile o Policía de Investigación. Eso lo va a hacer atendido los antecedentes que haya tenido respecto de una pequeña investigación. En el caso de mayores de 18 va a tener que hacerlo en el proceso de 48 horas y si no, lo va a tener que hacer inmediatamente en caso que se trate de niños, niñas y adolescentes. Como nosotros les vamos a dejar este documento, también les vamos a dejar los links para que ustedes después puedan tomar los antecedentes de la ley 21.197 y el protocolo para que profundicen más en ello, porque así van a poder tener mayores antecedentes respecto de lo que hoy día conversamos, pero también después siempre sirve volver a mirarlo, leer el protocolo, ver la ley, lo que señala, y así poder de aquí en adelante tener un conocimiento más vasto respecto de este protocolo que es tan importante hoy día para las organizaciones deportivas. Bien, súper bien. Gracias, Ruth, por esta charla súper informativa y un tema tan relevante hoy en día, que tanto el deporte como las actividades deportivas de iniciación se están masificando y por ende eso conlleva un poco un mayor riesgo de alguna de estas situaciones, ¿no? De acoso o de maltrato, etcétera. Y en ese contexto, preguntarte, considerando que aquí hay presentes varios monitores deportivos o entrenadores, que ya algunos están en el área del trabajo, ¿cuál es el rol que tienen los entrenadores y los monitores deportivos en este protocolo en cuanto a la prevención
y en cuanto a cómo poder actuar en una situación de maltrato o de acoso? Bueno, hoy día tienen un rol fundamental primero en educarse. Yo creo que eso es el primer paso que todos tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque somos nosotros y son ustedes los que van a tener que estar orientando a las organizaciones deportivas con el contacto directo que tienen. Ustedes están en terreno con la gente, con las organizaciones, y ellos probablemente van a preguntarles a ustedes de qué se trata este protocolo, cómo se pueden adecuar. Y por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer es aprender de qué se trata esto. Hoy día que estén acá es un paso porque ya están aprendiendo, pero también hay que luego volver a leerlo y para poder explicarle a esas organizaciones cómo hacerlo. También porque en algún momento van a ser parte de alguna de esas organizaciones deportivas y obviamente van a tener que tener el conocimiento necesario, suficiente, para poder en principio hacer una escucha activa de lo que les están señalando, no hacer un prejuicio respecto de los antecedentes que están recibiendo y por supuesto después entregarlo al encargado institucional que va a tener cada organización deportiva para que puedan entregar los antecedentes y si de ello deriva que hay algún hecho delictual, el encargado institucional va a ser el que va a llevarlo al Ministerio Público, pero muchas veces son los entrenadores los que reciben la primera denuncia por parte de la víctima. Son a los que habla porque ustedes tienen un trabajo más del día a día, un contacto más estrecho, trabajan con ellos, con los niños, con las niñas, con los adolescentes y por lo tanto, si ustedes tienen el conocimiento suficiente para poder abordar esta situación, algo que está sucediendo ahora ya, en este momento, puede estar sucediendo. Si ustedes se capacitan bien, toman este tema con la seriedad que implica, claramente van a ser una tremenda ayuda para el Ministerio del Deporte, para Chile en general y por supuesto para todas las personas. Son ustedes los llamados, los convocados a que estén allí directamente tomando este tipo de denuncias y lo vital que son para nosotros. En ese contexto es que se eduquen bien, que puedan tener ese conocimiento y que nos ayuden, porque esto es básicamente un trabajo de todos y todas. Yo creo que parte por ahí, parte de un trabajo colaborativo, como bien lo decía Ruth, porque es importante, esto hablamos de profesionalizar un poco más el deporte. El entrenador tiene que actualizarse con estos nuevos protocolos. Los estudiantes que están en las carreras deportivas tienen que empezar a conocer estos protocolos para que cuando lleguen a estar en ese momento donde les toca ser el protagonista, puedan ellos también formar a los deportistas, porque esto no puede convertirse, como bien lo decías tú, en un elemento donde yo pueda apuntar a una persona solo para quitarlo de un camino, sino que sea algo, un instrumento que sirva de verdad para poder proteger a los deportistas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los procesos. Y en vista de esto, quería preguntarte, Ruth, un poco cómo debería manejarse el proceso, sobre todo de protección de los datos, porque imaginemos que pasa cualquier situación, entonces es el entrenador el que está expuesto. O sea, se debe resguardar la información hasta que no se tenga un proceso bien comprobado o se puede exponer o hay algún artículo que me proteja al entrenador y al atleta que está haciendo en ese momento la denuncia. Se puede manejar de esa forma, de una manera, no sé si llamarlo secreta, pero sí de forma discreta hasta que se tengan todos los antecedentes y se compruebe, porque todos somos inocentes a que se demuestra lo contrario. Entonces, ahí a eso va la pregunta. O sea, ¿hay algo en este protocolo que proteja tanto al entrenador como al deportista? No solamente a través del protocolo, sino que hoy día la persona que quiera realizar cualquier denuncia respecto de otra persona tiene que hacerlo directamente ante la institución que corresponda, porque de lo contrario podría ser denunciado por calumnia en caso de que se esté imputando un delito o por injuria. Por lo tanto, en ese caso, cada persona también tiene que entender la responsabilidad que le cae y le recae si alguien está hablando de esto sin antecedentes o sin mayores pruebas que puedan acreditar lo que está describiendo. Y eso es en materia general. Ahora, el protocolo está diseñado para que las personas que están a cargo de deportistas o los mismos deportistas, sean estos niños, niñas o adolescentes, puedan hacer la denuncia ante este encargado, quien va a tener los conocimientos suficientes que les va a entregar el Instituto Nacional de Deporte, el Comité Olímpico, que va a estar trabajando el Comité Paralímpico,
para poder capacitarlo o capacitarla para que pueda hacer la recepción de esa denuncia y, por supuesto, que queda en la reserva también de lo que él tiene que recibir como denuncia para poder hacer una investigación respecto de eso, y en base de los conocimientos y la expertise que tenga va a poder determinar si eso tiene que ir o no al Ministerio Público, Carabineros o PDI, pero no es que cada persona vaya a salir y vaya a exponer una denuncia pública. Hoy día vemos las cunas en las redes sociales, muchas de ellas son sin mayores antecedentes, algunas muy válidas, por cierto, la gente que quiera hacer su denuncia de manera pública, pero también lo que uno se expone es finalmente que también le llegue de vuelta una demanda de calumnia o injuria en este caso. Pero en este proceso lo importante es que se entregue la seguridad y la canalización correspondiente para que el denunciante pueda hacerlo con la mayor protección y seguridad posible. Lo primero que en este tipo de procesos se debe ver es cómo nosotros resguardamos a esta víctima, cómo nosotros le damos el acompañamiento necesario, porque son ellos los que nosotros debemos resguardar y proteger. Por lo tanto, ellos y ellas. Por lo tanto, en ese contexto, el protocolo hoy día establece los canales a través de los cuales vamos a entregar la seguridad y la confianza para que las víctimas puedan hacer sus denuncias. Porque antes iban, denunciaban, al no haber nada, la organización y las personas que la constituían decían, es que no teníamos cómo, nosotros somos una persona jurídica, no podemos hacer nada. Hoy les entrega esa responsabilidad, los obliga a que ellos lo hagan en la medida que si no lo hacen, porque puede alguien decir yo no quiero adecuar mis estatutos, ok, entonces vas a tener como sanción que tú no vas a poder participar de los fondos del Estado, por ejemplo, para poder crecer como institución deportiva. Eso porque de ahí, desde el 21 de marzo, eso va a ser obligatorio para todas estas organizaciones deportivas. Y podrán decirme algunos qué es lo que pasa con las organizaciones deportivas que están constituidas bajo la ley municipal, que es distinto a la ley del deporte. Esas organizaciones deportivas, en cuanto estén afiliadas a alguna asociación o federación, siendo un deporte federado, y su federación por obligación haya tenido que adecuar sus estatutos, se encuentra entonces también asumiendo los estatutos de su federación o asociación. Por lo tanto, todos hoy día en una cadena igual van a estar obligados a cumplir con este protocolo. Y lo bueno sería que todos, no por obligación, porque hoy día es un trabajo que tenemos que hacer para erradicar todo tipo de violencia, para erradicar todo este tipo de conductas de abuso, maltrato, discriminación arbitraria, lo hiciéramos sin necesidad de que fuera una obligación o porque no estoy obligado no lo hago. Sí, entonces, bueno, yo creo que nos queda muy claro el papel de nosotros las universidades, que tenemos que empezar a formar e incluir estos protocolos a nuestros planes de estudio, ir actualizando en este contexto. Ignacio, Paloma. Sí, como bien dice Ruth, es que estoy totalmente de acuerdo en que es un trabajo de todos y en la medida en que nosotros también nos hagamos partícipes y tomemos conciencia del importante rol que podemos tener como entrenadores o como docentes, podemos evitar este tipo de conductas que claramente no queremos que se repitan. Entonces, como ella enfatiza, es muy importante que estemos todos al tanto, informados, con estos protocolos actualizados para saber qué hacer. Muchas veces uno entiende, quizás como entrenador o los que están estudiando todavía, entiende que tiene que hacer algo, pero muchas veces el qué hacer o cómo llevarlo a cabo no está claro. Por lo tanto, tener el protocolo que me diga paso a paso a quién tengo que dirigirme, cuál es el protocolo que debo seguir, es un facilitador para todos nosotros en el fondo. Y en ese sentido, bueno, invitar a todos los que están participando hoy en día a plantear sus preguntas por el chat. Quizás hay muchas inquietudes que pueden ir surgiendo, para que las escriban ahí. Nosotros vamos a ser los intermediarios. Y preguntarle a Ruth también si es que dentro del protocolo existe alguna instancia donde todos aquellos niños, niñas y adolescentes que estén siendo vulnerados de alguna manera en sus derechos. ¿Y qué pasa con aquellos que no se atreven a denunciar? Si es que existe alguna instancia para abordar el tema
o si es que van a haber quizás agentes externos que puedan intervenir, porque claro, si yo como entrenador me llega una denuncia, voy a seguir el protocolo y hasta que llegue a una instancia incluso legal, si es que es más grave. Pero ¿qué pasa en ese caso? Que no exista el contar o el decirle al entrenador, un niño que no se atreva. Bueno, hoy día es muy importante que nosotros entendamos que el protocolo se activa con la denuncia, por lo tanto ahí recién se activa el protocolo para las organizaciones deportivas. Si no existe una denuncia, es difícil que se pueda abordar el tema. Pero yo siempre he sido partidaria de decirle a toda la comunidad deportiva, y lo hemos hecho en la región, de que cada uno de nosotros tenemos también que hablar de estos temas, entregando la confianza suficiente, formando también parte nosotros de ese ser confiable en el cual alguien, en algún momento, un niño, niña, adolescente, puede sentir que contigo puede hacer esa denuncia. Y siempre muy atentos también, y educándonos, porque uno a veces no sabe reconocer las conductas, pero uno como entrenador, ustedes en este caso que van a estar en contacto con los niños, niñas, adolescentes, pueden ver cuando un niño, niña o adolescente tiene un cambio conductual drástico o a lo mejor que se ha dado durante un tiempo. En ese caso, como ustedes también van a estar hoy día conscientes de que tienen que educarse en esta materia, pueden tomar atención y empezar a hacer la escucha o abordar estos temas, pero bien educados, porque tampoco es que vayamos a salir a hablar de, no sé, el lenguaje. Es súper importante cómo nosotros lo vamos a utilizar. Si antes nosotros normalizábamos, y a eso me refiero porque yo también estuve inserta en el deporte y desde pequeña era súper común que a uno le dijeran, o que en la pista dijeran, hoy estáis corriendo como niñita, y uno normalizaba esa violencia. Entonces hoy uno tiene que estar más atento a eso, mejorar por supuesto su propio lenguaje, y cuando eso suceda en otro lugar, obviamente corregirlo, conversar con las personas, pero también poner atención a cómo esa situación obviamente perturba a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran entrenando en ese momento. Y que le asignan además a un género un tipo de debilidad en circunstancias que ese lenguaje no debería existir en ningún ámbito deportivo. Por lo tanto, esas conductas que antes tenían, que estaban normalizadas, modificarlas. Y también ser un observante, estar observando constantemente las conductas de nuestros pupilos, porque obviamente nosotros vamos a estar en una situación, en una postura, en la cual estamos en contacto con ellos y tenemos el resguardo en el momento en el cual estamos entregando el entrenamiento. Por lo tanto, allí la invitación es a que todos hoy día puedan documentarse también respecto de esto. Hoy día hay mucho material, mucho insumo, incluso en el internet pueden encontrar insumos respecto de esto. Obviamente aquel que quiera profundizar más los temas nos puede solicitar antecedentes, nosotros podemos también entregarlo. También hablar quizá con en la biblioteca del Congreso Nacional también encuentran harto material, en otra parte que pueden encontrar también materiales con las distintas seremías de la mujer y la equidad de género, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y así ir abordando las distintas temáticas, pero ir tomando conocimiento también hoy día de cómo nosotros podemos ser parte activa en este proceso. Independiente de que cuando nosotros recibamos una denuncia, encontrándonos insertos en una organización deportiva, tenemos que ver que se active el protocolo de abuso, de acoso sexual, de discriminación y de maltrato. Entonces, en ese caso se activa protocolo. Sí, buenas tardes, Ruth. Habla Ignacio acá. Hola. Muy interesante toda la presentación y la generosidad de la información que nos ha compartido.
Y claramente que el rol que toma un poco el entrenador o los monitores deportivos, siendo los adultos que asumen esta función de garante de derechos frente a los niños, niñas y adolescentes, es fundamental, ¿no? Y la necesidad de que en conocimiento, lo que claramente a muchos de acá les debe estar haciendo clic y todos se deben estar preguntando, bueno, conozco el protocolo de la institución o del lugar donde estoy compartiendo, y si no lo conozco lo tengo que preguntar. Es que eso es una de las primeras derivadas que tenemos que sacar de esta actividad. No podemos quedarnos tranquilos sin saber de la existencia de este protocolo, y luego no nos podemos quedar tranquilos si no lo hubiera. Eso también lo digo porque me toca, a mí por mi formación me toca también estar participando en la socialización, en la validación de los protocolos, y bueno, la idea es ir haciendo esta reeducación, esta deconstrucción para volver a construir una forma de entendernos que permita un trato digno entre todos, ¿no? En ese sentido, qué interesante lo que planteaste, esto de la normalización que muchas veces pasa en el deporte, de cómo a veces se normaliza lo que no está bien. Se asume como un modo y una forma casi incuestionable, y al día de hoy, en el 2020, probablemente sí tenemos que remirar varias de las usanzas que todos los que hemos vivido el deporte sabemos que existen, no podemos decir que no. Ante esto, planteo la siguiente duda que puede también surgir de alguno de los asistentes. ¿Y qué pasa si hoy alguna persona, al darse cuenta de lo que significa la vulneración de alguno de los derechos, o la agresión, o la constitución de quizás algún tipo de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, qué pasa si hoy se da cuenta de algo que pasó tiempo atrás, pero hoy día viene a entender que eso que vivió fue violencia, fue acoso, fue abuso, pero pasó tiempo atrás? Lo que más o menos podría pensar alguna de las personas o tener la duda que podría, de alguien que estuviera conectado. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, lo importante hoy día es saber de cuál de las circunstancias estamos hablando, porque cuando nosotros hablamos de una discriminación arbitraria que puede ser realizada con tiempo atrás, tenemos 90 días para hacer la denuncia en caso que ésta se produzca. Por lo tanto, allí es independiente, y aquí quiero ser súper clara, independiente de que estas situaciones las resuelven los tribunales, nosotros no podemos empezar a contar los plazos. Tenemos que hacer la denuncia. Si los tribunales de justicia de Chile determinan que esa acción está prescrita o que no es tiempo de hacerlo, deben ser ellos quienes determinen eso. No nosotros inmediatamente cerrarle la puerta. ¿Por qué? Porque puede haber una conducta que podemos reparar a pesar de que haya sucedido con anterioridad y que no se debe repetir, y que a lo mejor la persona que se decidió a denunciar lo está haciendo hoy día, y ese profesor o profesora o ese entrenador o entrenadora o ese dirigente lo sigue haciendo, hay que corregirlo. Y eso no va a tener una sanción aparejada, probablemente, pero eso lo determinan los tribunales. Sin embargo, nosotros como institución sí podemos tomar medidas de corrección y sí podemos hacer que este tipo de conducta no se repita en el tiempo. Y por eso te dice el protocolo que deben estar activos, además, todos tus tribunales de disciplina, tribunal de honor, que son los entes dentro de la organización que nos van a permitir corregir también este tipo de situaciones. Por lo tanto, uno lo puede inmediatamente hacer. Yo soy partidaria de que ninguna de las denuncias, haya pasado el tiempo que haya pasado, la gente no la haga por el temor de que esto está prescrito, que pasó el tiempo. Háganlo. Lo importante es que, teniendo la valentía de hacerlo, haya alguien allí que tenga este conocimiento de poder escuchar, poner atención, tomar esa denuncia, derivarla en caso que corresponda, pero también como institución poder tomar las medidas correspondientes para que este tipo de situaciones no se vuelva a producir, sea desde la educación o sea desde el reforzamiento de lo que ya hemos venido educando, porque uno no puede presumir que todas las organizaciones deportivas no están educando en esta materia. Hay muchas organizaciones deportivas que sí lo están haciendo.
que sí difunden esto, que sí educan, que sí participan de este proceso de manera activa, pero hay que reforzarlo constantemente, porque puede ser, como nos pasó muchos años atrás, que eran conductas normalizadas y que hoy tenemos que reforzar constantemente, porque estaba demasiado normalizado. Y por lo tanto, una vez no nos va a servir, vamos a tener que reforzar constantemente. Y gente que se viene sumando a la organización deportiva también. Puede ser gente que estuvo 20 años atrás, salió por un tiempo determinado y volvió en esta oportunidad con las mismas conductas. Entonces, él o ella puede ingresar a esta institución, una institución que estuvo educando durante todo el tiempo y comete esa conducta, se entera a la organización, tiene que tomar de nuevo medidas. Entonces, el reforzamiento de ellas es importante. Pero ante cualquier denuncia, tomar los antecedentes. No empezar nosotros a sacar cuentas. Que 90 días, que 5 años, que depende, si es menor de edad o mayor de edad. No. Esos son los tribunales de justicia quienes determinarán si esto procede o no procede. Nosotros tenemos que tomar los resguardos y como institución inmediatamente actuar para fortalecernos como institución, crecer y corregir. Yo creo que es muy importante, bueno, todo esto creo que es un protocolo que se viene en estos tiempos tan difíciles a resguardar, claro, la seguridad tanto de los atletas como de los entrenadores. Y bueno, creo que es importante seguir avanzando en esta reflexión de forma constante. Creo que este espacio es de suma importancia y no solo nosotros, yo creo que después de esto hay que seguir difundiendo y todas las universidades, todas las organizaciones deportivas casarnos porque esto es un tema prioritario, es un tema que hoy en día hay muchas cosas que están de repente escondidas, pero como tú dices, si las personas no lo dicen, no crea el precedente. Si no se crea el precedente, si esa persona está allí del otro lado entrenando, entonces no vamos a tener cómo, si vuelve a suceder algo, cómo poder tener esas pruebas. Entonces la idea es que así sea la denuncia, pasada en el tiempo, no importa, porque eso nos va a servir como un precedente y al crear precedentes, las personas también como que crean se intimidan, no sé, Ignacio ahí es el especialista en el área psicológica, entonces ver cómo la persona también a través de que se cree el primer protocolo y luego empiecen a salir las denuncias, la persona también siente esa presión y de repente si tiene alguna conducta asociada, empieza también como a mermar. Sí, yo ahí coincido yo creo que todos hoy día tenemos que ser parte activa de este proceso. No hay ninguno de nosotros que se tenga que restar de esto. Hoy día creo que está a la mano educarse. Nosotros como ministerio, particularmente, siempre entrego información a quien la requiere, derivo en caso que alguien necesite. Ustedes además como universidad están siendo parte del proceso, educando también, y cada uno de los entrenadores o entrenadoras o futuros profesores y profesoras que podemos tener acá en este chat son parte activa de este proceso y pueden y deben hoy día trabajar junto a nosotros para que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Está ocurriendo hoy día, lo importante es hacerlo de manera urgente, pero aún así, si una organización aún no lo ha desarrollado, en materia deportiva, hoy día se puede recurrir ante el Comité Olímpico, que tiene su departamento también, el tribunal, tiene un tribunal de honor del Comité Olímpico, que ve también este tipo de situaciones y por lo tanto se puede llevar inmediatamente, allá tiene un tribunal arbitral. Por lo tanto, en ese contexto también se puede llevar la situación ante el tribunal del Comité Olímpico, para aquellas organizaciones deportivas que sean de deportes olímpicos afiliados, deportes afiliados al Comité Olímpico. En caso de que las organizaciones todavía no se hayan adecuado a los estatutos a este protocolo para poder activarlo. Pero también, y más allá del campo laboral, es que cada uno puede recurrir ante los tribunales o puede recurrir también haciendo la denuncia pertinente ante la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público o Carabineros de Chile. O sea, las puertas están, falta que nosotros nos eduquemos, que compartamos la información y que colaboremos, que seamos activos en el proceso. A mí me encanta que lo estén haciendo ustedes, que estén difundiendo, porque nos ayudan a nosotros en cada momento a avanzar en estas materias tan importantes hoy.
Creo que tenemos algunas preguntas en el foro. Paloma, por favor, si puedes ayudarnos con eso. Sí, justo estaba viendo las preguntas que están en el chat. Dice Amy, cuando se habla de la conducta intachable del responsable de tomar las denuncias, ¿quiénes son las personas que lo nombrarán responsable? ¿La misma organización o federación o el Ministerio del Deporte? ¿Y qué resguardos se le darán a la persona agredida verbal o sexualmente? ¿Cuál es la responsabilidad o la postura hacia el denunciante y el denunciado? Bueno, quienes lo determinan van a ser siempre el directorio de la organización deportiva. También pueden en esta asamblea extraordinaria entre todos determinarlo. Recuerda que se hace una asamblea extraordinaria para poder adecuarse al protocolo y inmediatamente tienen ellos que determinar a este encargado institucional. Por lo tanto, en esa misma asamblea se vota quién va a ser esa persona. Esa persona puede tener conocimientos o puede adquirirlos al más corto plazo para que sea aquella persona que vaya a tomar la denuncia. El respaldo a la víctima y la ayuda a la víctima también tiene que ser inmediato. Por lo tanto, si esto tiene caracteres de delito, va a tener que el Ministerio Público también a través de la central de víctimas poder darle el respaldo y la ayuda correspondiente. Pero nosotros como institución también, si tenemos las posibilidades, si tenemos las personas también que nos puedan ayudar en esto, tratar de acudir como organización, sino buscar también en nuestras asociaciones si tienen algo, o en las federaciones si acaso tienen algo, o si acaso fuera también algo que ninguno de ellos tiene, cosa que no creo, porque siempre existe, también acudir a lo mejor al Comité Olímpico para pedir ayuda. Hay que escalar en caso de que tengamos una víctima y nosotros tengamos que entregarle el respaldo suficiente, pero siempre hay una unidad de víctimas cuando se hace la denuncia que les entrega la ayuda en este caso para que puedan tener el apoyo psicológico correspondiente para evitar básicamente también la revictimización. Súper importante eso que tú dices, el apoyo que se le da a la víctima, y justamente Álvaro está preguntando en el chat qué ocurre después de haber hecho la denuncia, y en el caso que efectivamente se compruebe que existe un hecho de violencia, ¿cuál es el siguiente paso en cuanto al seguimiento del comportamiento, tanto de la víctima, como mencionaba, el rol, el apoyo psicológico que se le entrega, profesional, jurídico, etcétera, y qué pasa también con la otra parte de quien realizó la acción o la situación de violencia? Si el antecedente y los antecedentes entregados derivan en una denuncia, y la institución tiene la responsabilidad de entregar esa denuncia ante el Ministerio Público o la PDI o Carabineros. Desde allí la responsabilidad que derive va a ser entregada por los tribunales de justicia. Nosotros lo tenemos que inmediatamente, no puede continuar, por supuesto, con las labores, independiente que todos sabemos que existe el principio de inocencia. Hoy día hay que resguardar a la víctima y por lo tanto en ese proceso tendrá que determinarse qué es lo que se derivó y cómo él ya no puede continuar mientras tanto. Pero no quiere decir que nosotros lo vayamos a determinar como culpable. Hay que tener cuidado con eso, porque nosotros no podemos entregarle una culpabilidad inmediatamente. La persona tiene el derecho, como todos lo tenemos, que es el principio de inocencia, donde todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero por resguardo y seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, la institución puede cambiar al técnico para que en este caso puedan continuar ellos recibiendo las clases, y también a la víctima, que es lo más importante. Creo que hay otra pregunta en el foro. ¿Existirá entonces investigaciones internas o se podrán hacer, las organizaciones deportivas podrán levantar investigaciones internas o hay que derivar el caso inmediatamente? ¿Cómo se hace en ese caso? Sí, tienen que hacer una investigación interna. La persona que es el encargado institucional debe hacer una investigación para saber cuáles son los antecedentes que tiene. Obviamente si eso tiene, por eso es importante que se determine el encargado institucional pueda entregarse a esa persona los conocimientos suficientes, que lo va a hacer el Instituto Nacional de Deporte, el Comité Olímpico, las federaciones van a estar a cargo de entregar esa información, de poder educar, pero también que esas personas puedan en ese momento determinar si acaso con los antecedentes que tiene pueda ser derivado o hacen una investigación
entre comillas, desformalizada, pero que igual es formalizada para la institución, y elevarlo, por supuesto, después al Tribunal de Honor en caso que corresponda, si acaso es un maltrato verbal, para que esa conducta también sea sancionada al entrenador. Claro, va a tener pero se establecen después sanciones. Cuidado con eso, porque nosotros no podemos a priori estar entregando una sentencia e inmediatamente recibimos la denuncia, porque esto es una denuncia. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una investigación, por supuesto un seguimiento, y en ese seguimiento también lo va a hacer nosotros como institución, después lo va a hacer el Instituto Nacional de Deportes, que va a pedir anualmente un informe de todos los casos para saber en qué van, y eso está determinado en el protocolo, y con eso se va también a ir viendo cuáles fueron los casos, en qué quedaron, cuántos se recibieron, y cómo después se puede ir abordando, si esto va a ser un proceso que hoy día inicia, pero que va a ir perfeccionándose y mejorando con el tiempo, porque van a nacer más situaciones. Claro, es importante eso que indica, o sea, no es solamente que se denuncie y este encargado institucional y el Comité de Honor no le dieron relevancia para llevarlo de forma externa y se deja interna, pero viene el Instituto Nacional de Deporte, como tú lo indicas, y solicita los casos anualmente, y ahí él puede también valorar, es una segunda instancia, y de repente no se quede ese caso ahí dentro del instituto, dentro de la organización deportiva, de repente cubriendo o haciendo algún tipo de implicancia, sino que hay un ente supervisor, y eso es muy importante porque se entregan garantías. Solamente es que el Instituto Nacional de Deporte va a pedir un reporte respecto de los casos. Nosotros no vamos a hacer, en este caso, el Instituto Nacional de Deporte como un segundo tribunal. No es esa la idea, sino que simplemente para llevar el registro de cuáles son los casos que han tenido. En la misma instancia, las personas también tienen un proceso que es, por eso es importante que lean las personas después el proceso jurídico que se lleva en sí, porque después pueden, ante la resolución que emita quizás este tribunal interno, también van a poder hacer sus reclamaciones respecto de lo que se determinó. Por lo tanto, es un proceso que se lleva internamente. Y en ese proceso interno también se debe velar por los derechos y garantías de las mismas personas que están involucradas en esta denuncia. La garantía respecto de la víctima, los derechos también que pueda tener el acusado en este caso, que también se puede defender en ese proceso. Podría incluso también suceder que quien vamos a denunciar es el encargado institucional, y en ese caso tenemos que pedir que otra persona sea quien reciba esa denuncia. Bien, y un poco para complementar lo que estaba preguntando Amy anteriormente, al parecer se quedó con la inquietud de qué pasaba en concreto mientras dura la investigación que tú explicas. Si la institución toma su propia medida, es decir, por ejemplo, ella da como un contexto, si un alumno está realizando una denuncia hacia su entrenador y tiene entrenamientos que continúan y sigue el contacto con el denunciado, ¿es así o no? ¿O no, se paraliza por mientras ese contacto? Respecto de la víctima, tiene que entregarse las garantías para que esta persona, sea niño, niña, adolescente, deba tener el mayor resguardo. Y además, en ese caso, podría determinarse como una medida que el profesor no pudiera continuar en las clases mientras tanto se investiga. Ojo, no es que esa persona vaya a ser ni desvinculada, ni a lo mejor removida, en este caso sí, porque hay algunos profesores que lo hacen ad honorem. Por lo tanto, allí tú no lo vas a hacer un proceso de desvinculación, pero vas a tener que buscar a otra persona que se haga cargo del taller mientras tanto. Pero en ese caso hay que tener mucho cuidado con no tampoco decirle a todos el profesor se fue porque está, tú no puedes hacer un juicio, si tú tienes que hacer una investigación previa. Ya, yo creo que es muy importante este tema, de verdad es de gran relevancia, Ruth, y nosotros como universidad, en nombre de las autoridades, te agradecemos el estar con nosotros hoy compartiendo este espacio y darte las gracias por eso, porque siempre estás dispuesta, estás disponible, estás ahí para responder todas las inquietudes y preguntas que podamos tener en cualquier tema respecto a la actividad física y el deporte. No sé si Paloma, Ignacio tienen alguna otra pregunta para ir ya cerrando ya este conversatorio. Sí, bueno, por mi parte, más una pregunta y reflexión también.
entendiendo de que en estos contextos, cuando aparecen estos hechos que quisiéramos que no existan de partido, pero cuando aparecen, a veces también ocurre la intención de tomar una cierta suerte de justicia por propia acción, para no llegar a ser por la propias manos, ¿no? Y también de comenzar a pedir muchos antecedentes por lo mismo. Mientras se está derivando el caso o está una denuncia en curso, suele venir un cierto bombardeo de pedir antecedentes para ver qué fue lo que pasó, y aparece una necesidad también de tener en cuenta de que no hay que entregar esos antecedentes una vez que ya está presentada la denuncia, porque lo que puede terminar pasando es que se termina generando una revictimización. Y se interfiere el relato, y eso es algo que termina siendo más, más dañino y atrogénico que lo que inicialmente se quería. Entonces, suscribo y recontra resalto la necesidad de que estemos en constante actualización, como es el baño de conocimiento que estamos teniendo ahora en esta jornada. Entender que no hay que esperar la compasión para generar una denuncia. Eso es algo que también es necesario de que tengamos en cuenta aquello. O sea, si los adultos, los profesionales, y sobre todo en la responsabilidad profesional y responsabilidad legal que ocurre frente a la protección de derechos de otros, reciben antecedentes que sustentan un hecho denunciable, hay que proceder. No hay que hacer el peritaje, hay que proceder como tal. No esperar a la comprobación para esa denuncia, si no estaremos cayendo en una omisión, y que es una falta en primera instancia de quien tiene los conocimientos y de quien debiera estar para proteger y no para omitir esta garantía de los derechos, como estábamos hablando hace un rato. Es muy importante la reflexión que nos llevamos. Yo siento que los que han asistido hoy día se han resituado en el cómo están en sus distintos contextos, tanto como entrenadores, tanto como deportistas, tanto como papás, como familiares, para que en el fondo, desde el mismo deporte, vayamos aportando con este granito hacia la sociedad y construir un formato en el que interactuemos de manera digna, con respeto y con una protección de aquellos que son más vulnerables frente a algunos hechos. Y yo me quedo muy grato con la presentación. Me transmito a lo mejor el pensar de algunos de los agradecimientos a Ruth por su generosidad. Creo que no podíamos haber encontrado una mejor expositora para esta jornada, de verdad. Muchas gracias. Bueno, yo antes de cualquier cosa quiero sí recordarles a todos que debemos manejar los 4 conceptos que hoy día tiene protección, que entrega protección este protocolo. ¿Por qué? Porque si nosotros no manejamos esos conceptos, no vamos a saber de qué nos están hablando. Cuando alguien venga a realizar una denuncia, que nos puede pasar porque somos garantes de los derechos de nuestro pupilo en este caso, por lo tanto hay que manejar sí o sí esos 4 conceptos. Y esa es como la primera tarea que yo le entrego a todos aquellos que hoy día estamos participando en materia deportiva, que esos 4 conceptos los manejemos al dedillo, porque de verdad vamos a poder determinar de qué situación estamos hablando. Y no comenzar a presumir o a prejuiciar, porque hoy día pasa mucho por el desconocimiento y uno tiene un anhelo de justicia, el ser humano lo tiene instinto, por lo tanto uno busca inmediatamente la justicia, sea por los tribunales y la desconfianza que hoy día existe, o por las redes sociales, por todos los lugares. Lo primero, manejar los conceptos, sabernos el protocolo, que donde nosotros estemos, qué es lo que debemos hacer. Y si vemos alguna organización deportiva que no tiene sus estatutos adecuados, hoy, por ser demasiado urgente, porque estamos como pasados ya, ni siquiera estamos partiendo en esto ya llegó tarde, pero está aquí hoy día, hay que hacerlo con urgencia, no esperar a que mañana capaz que salga otra cuestión, o capaz que no sé qué, que otro lo haga antes que yo, no, esto es urgente. Yo creo que es importante eso que tú dices, es urgente, es prioritario, y bueno, en base a eso
me voy a tomar el atrevimiento de pedirte, de repente si en, no sé si en febrero, enero o marzo, poder hacer una capacitación un poco más a profundidad y nosotros de repente hasta certificar a aquellos clubes, asociaciones, federaciones, deportistas, entrenadores, para nosotros poder con una persona que ustedes de repente nos pongan o hagamos el contacto, el vínculo y hacer esta capacitación porque es muy importante y es necesaria. Entonces podemos hacer un evento un poco más a profundidad, siendo este el primer paso, y bueno, la voy a comprometer, Seremia, que nos pueda acompañar y nos apoye en esta instancia para poder seguir avanzando en esta línea. Y disculpa que lo haga públicamente. Sí, cada vez que requieran, usted vio cómo uno se pone de acuerdo y se sienta y conversa. Nosotros ya lo hemos hecho, por eso al principio ustedes dicen así como, qué lata nos va a leer un PPT, qué fome, no. Pero yo ya me di cuenta que la gente no se ha leído el protocolo. Entonces yo ya vengo en el otro paso, de que saben qué, chiquillos, empezamos a profundizar. Empecemos ya a hablar en serio de esto, no es algo que salió en una noticia y nos quedamos en eso, sino que profundicemos y veamos cómo activamente podemos ayudar. Y si usted necesita 1, 2, 10, 15 capacitaciones, ningún problema, nosotros vamos a estar allí. Lo que sí, siempre, antes de eso, envíenles como sugerencia que lean el protocolo, no lo van a entender algunos, pero aquí vamos a tener más dudas, y mientras más dudas existan, mejor. Ya, de verdad, muy agradecido y creo que vamos a tomarle la palabra y vamos a avanzar en este término, sobre todo porque nosotros formamos también entrenadores profesionales y nosotros necesitamos que ellos se vayan con este conocimiento desde la universidad, desde sus bases, desde la formación. Cuando vayan al mundo ya laboral, no cometan el error allí, sino que ya estén preparados y tengan esa precaución. Por eso es importante nosotros como profesores estar bien capacitados para poder en esa actualización constante, transmitirle conocimientos acordes a las realidades, ¿ya? Y bueno, agradecerte una vez más y 1000 veces a ti, a Gloria, que nos acompañaron, que nos apoyaron en este primer conversatorio, que va a ser el primer paso de muchas actividades que podemos realizar en conjunto. Agradecido Ignacio, agradecido a Paloma por todo su apoyo, por acompañarnos, a todos los participantes que están el día de hoy acá con nosotros y en nombre de las autoridades de la decana, que expresamente me indicó, los saludos y todo el agradecimiento para cada uno de ustedes por su participación. Muchísimas gracias de verdad, Ruth. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos entonces de nuevo apoyando ahí a todos los alumnos para que cuando salgan sean parte de ese músculo que necesitamos en la calle nosotros. En materia deportiva necesitamos harto músculo y ustedes son parte de eso. Es así, Ruth. Muchísimas gracias entonces, que tengan una buena tarde todos. Chao, gracias. Gracias. Chao, que estén bien. Luego. Chao.